Muy buen día, amado hermano. Como iglesia nos sentimos infinitamente agradecidos y muy felices de que el Señor nos pueda permitir una vez más poder compartir estos espacios juntos y de su palabra. Es por ello que quiero invitarle a adorar el nombre del Señor, a decir: Señor, toma la ofrenda que traigo delante de ti. Reconozco que en mi vida no hay nada sin ti. Es por ello que quiero adorarte, quiero exaltarte, de humillar mi corazón delante de ti, porque quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. De rodillas ante ti, yo declaro eres mío. Mi vida nada es sin ti, toma mi mano y guíame, sosténme con tu amor. Lo que soy, te adoraré, y en espíritu y verdad, alzo mis manos adorándote. De rodillas ante ti, yo declaro eres mío. Mi vida nada es sin ti, toma mi mano y guíame, sosténme con tu amor. Pero a ti, aquí estoy adorándote, con lo que soy te adoraré, y en espíritu y verdad, son mis manos adorándote. Aquí estoy adorándote, con lo que soy te adoraré, y en espíritu y verdad, son mis manos adorándote. Muy buenos días, hermanos, que Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Doy gracias a Dios porque este momento es bien importante, ya que hoy vamos a hablar acerca de la fe. Así es que le ruego a usted, ahí donde está, vamos a pedirle la dirección a nuestro Dios. Padre, te doy gracias, Dios, por este momento tan importante que me das nuevamente ir delante de usted para decirle gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida. Orando, Dios, que tú puedas bendecir este servicio, pero especialmente que puedas bendecir
aquellas personas que hoy van a escuchar este mensaje, que sea de bendición y al mismo tiempo, Señor, poderlo poner en práctica para que pueda ser de edificación para nuestras vidas. Gracias, Dios, por habernos escogido como hijos tuyos y sabemos, oh Dios, que tú eres bueno. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Hoy vamos a hablar sobre el tema la fe. Algo bien importante es que la fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Eso lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Pero también podemos decir que la fe es el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22. Pero también podemos decir nosotros que la fe es bien importante en cada persona. ¿Cómo podemos nosotros obtener la fe? La misma palabra del Señor nos dice que la fe nosotros la podemos obtener en la medida que leemos la palabra de Dios, en la medida en que nosotros escuchamos el mensaje de Dios, pero también en la medida en que nosotros sabemos escuchar la voz de Dios. Y la fe, de una u otra forma, no es necesario que nosotros la andemos buscando. La misma palabra del Señor nos dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es así que de una u otra forma nosotros debemos de entender que la fe es bien importante, y lo importante es que en la medida en que nosotros leemos la palabra de Dios, en la medida en que nosotros tenemos esa relación con Él, así la fe va a venir a nuestra vida. ¿Cómo podemos agradar a Dios nosotros? Nosotros podemos agradar a Dios a través de la fe. Cuando nosotros ponemos en las manos de Él nuestras necesidades, nuestros problemas, a Él le agrada que nosotros pongamos todos nuestros problemas en las manos de Él. Y solamente es la fe la que va a agradar a Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros acercarnos también a Dios? Nosotros debemos de acercarnos a Dios, como dice la palabra, sin fe. No podemos acercarnos a Dios si verdaderamente usted y yo no tenemos fe. Debemos de acercarnos a Dios creyendo que Él puede hacer un milagro, creyendo que Él puede transformar nuestra vida, y algo bien importante, que Él tiene poder para hacer muchos milagros. Por eso es necesario que cada uno de nosotros pueda hacer lo que Dios nos ha mandado. En la palabra de Dios, en San Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31, encontramos nosotros la historia de dos ciegos que se pusieron de acuerdo para poder venir a Jesús. Y dice la palabra del Señor que estos ciegos vinieron siguiendo tras de Jesús, y al mismo tiempo diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la verdad es que Jesús de una u otra forma escuchó el clamor de estos dos ciegos que estaban desesperados porque querían obtener
de Dios un milagro y algo bien importante, que su petición era que Dios le sanara su vista. Pero estos ciegos clamaron. Jesús escuchó su clamor, pero no se detuvo para poder darles el milagro que ellos estaban esperando en ese momento, sino que Dios siguió su camino. Pero también miramos nosotros la perseverancia de estos dos ciegos. Siguieron caminando, no importando si Jesús había escuchado el mensaje. Lo importante es que ellos querían estar cerca de Jesús, y a medida que ellos caminaban y se acercaban a Jesús, más seguros tenían ellos que ese milagro Dios lo iba a hacer. Y cuando ya llegaron al lugar donde iba o donde estaba Jesús, estos ciegos se pusieron alegres, porque de una u otra forma ahí estaba quien les iba a garantizar el milagro, ahí estaba quien les iba a sanar, ahí estaba aquel quien podía cambiar su vida. Y la verdad es que Jesús, al ver estos ciegos, los quedó viendo. Y cuando Jesús nos queda viendo es porque Él quiere hacer algo en nuestra vida. Y cuando Jesús los queda viendo, simplemente es para hacerle una pregunta. Les hizo una pregunta. Y la pregunta que Jesús les hizo fue: ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Y la verdad que estos ciegos venían con esa convicción, venían con esa certeza que verdaderamente si Dios les miraba, si Dios declaraba una palabra, ellos iban a ser sanos. Ellos sabían que sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos sabían que Dios tenía el poder para hacer un milagro. Y la verdad que inmediatamente los dos ciegos le contestaron a Jesús: sí, tú lo puedes hacer. Y es ahí donde miramos nosotros que esta palabra que Dios de una u otra forma iba a soltar a estos ciegos, lo llenó de alegría, de gozo. Y algo bien importante es que miramos que cuando Dios escuchó esas palabras tan seguras de estos ciegos: tú lo puedes hacer. Y la misma palabra del Señor dice: ¿habrá algo imposible para Dios? Estos ciegos sabían que para Dios no había nada imposible, que Dios simplemente lo que tenía que hacer es declarar la palabra, y estos ciegos iban a ver. Pero algo bien importante es que Dios miró la fe de estos ciegos, y algo bien importante es que el mismo Dios les dice a ellos: hágase conforme vosotros has dicho. Y la verdad que esa palabra que Dios les declaró a estos ciegos, de una u otra forma impactó a los ciegos. Se pusieron gozosos, alegres, y algo bien importante es que inmediatamente Jesús los tocó. Y luego los ciegos empezaron a ver. ¡Qué alegría para estos ciegos! Saber que un sinnúmero de años estuvieron sin ver absolutamente nada. Quizás tropezaban con las personas en piedra, quizás desechados, aislados, desanimados, frustrados. Pero llegó el momento en que Dios iba a hacer la diferencia. Dios cambió la vida de estos ciegos. Y algo bien importante es que cuando Dios cambia a cada persona es para siempre. Pero lo importante es que nosotros tengamos siempre fe en Él. Algo bien importante también, que cuando Dios hizo este milagro en estos ciegos, podemos ver nosotros que estos ciegos se llenaron de alegría, de gozo, y dispuestos
a hacer lo que Dios les mandara. Pero era tanta la alegría, tanta era la emoción, que ellos no se detuvieron. Ellos prácticamente salieron a dar testimonio de que Jesús les había sanado. Pero lo que sí debemos de entender es que Dios les había dicho, no se lo cuenten a nadie. Y la verdad que ellos se emocionaron tanto que contaron, y luego dice, vinieron muchos enfermos a Jesús y Jesús los sanó a todos. Es por eso que hoy que usted me está escuchando, no importa si sea en el hospital, en una cama, ahí en su casa, en cualquier lado donde usted esté, déjame decirle, mantenga siempre su fe. Y algo bien importante es que la misma palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros aplicamos todos estos principios que verdaderamente Dios nos manda, las cosas van a funcionar. Y algo bien importante es que quizás usted ha estado orando por un milagro y quizás el milagro no ha venido. Quizás usted ya se cansó de esperar. Yo en esta mañana le invito a que siga manteniendo esa fe en Dios, que siga siempre confiando, y algo bien importante, que de eso se trata la fe, de tener paciencia para que se haga conforme a la voluntad de Dios y conforme a la fe nuestra. Allí donde tú estás, yo te ruego que te levantes. Si tú has estado enfermo confiando en Dios por un milagro, levántate en el nombre de Jesús y déjame decirte, Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere cambiar, Dios quiere que verdaderamente seas una persona diferente. Mira a estos ciegos. ¿Cuánto tiempo estuvieron clamando por este milagro? Pero el milagro llegó. Llegó en el momento que Dios quería. Así es que en esta mañana, ahí donde estás, yo te invito a que reflexiones, a que medites y que hagamos una oración. Si tú no tienes a Cristo dentro de su corazón, es necesario que tú le entregues tu vida a Él y que pongas tu confianza, tu fe en Él. Padre, te doy gracias, Dios, por este momento que tú me das de poder ir delante de tu presencia para darte gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias por ese momento que tú nos das de poder decirte gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú harás en la medida en que nosotros aprendamos a depositar nuestra confianza y nuestra fe en usted. Así como tú sanaste a este ciego que le diste la vista, así es necesario que cada uno de nosotros también tú nos des esa oportunidad de poder obtener ese milagro, pero que se haga conforme a la voluntad tuya y conforme a nuestra fe. Danos esa oportunidad, oh Dios, de poder ver nosotros con los ojos de la fe, no con los ojos físicos, sino conforme a la fe que tú nos has dado. Aumentanos la fe cada día. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado el día de hoy. Espero que este video haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y recuerden también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como en Facebook como Iglesia Bautista Sinaí Tegucigalpa, o en YouTube como Iglesia Bautista Sinaí Tegucigalpa, para que juntos nos gocemos y nos alegremos en la palabra de Dios. Muchas bendiciones.